Capítulo 30. Sir William permaneció solamente una semana en Hunsford, pero ese tiempo fue suficiente para convencerlo de que su hija estaba bien instalada, y de que era una suerte el tener tal marido y semejante vecina. Mientras duró la visita de su suegro, Collins dedicaba la mañana a pasear con él en su coche abierto, para mostrarle la campiña de aquella comarca. Pero cuando se marchó toda la familia, él volvió a sus hábitos y tareas, lo que satisfizo a Lizzie, pues aquel cambio de vida le permitía no ver a su primo tanto como antes, pues la mayor parte del tiempo, entre el almuerzo y la comida, lo pasaba trabajando en el jardín, leyendo, escribiendo o simplemente mirando a través de la ventana de su biblioteca, que tenía vista hacia el camino. La habitación donde solían estar las señoras daba a la parte posterior de la casa. Al principio Lizzie se extrañó de que Charlotte no prefiriese el comedor como sitio de reunión, pues este salón era más grande y elegante. Pero pronto se dio cuenta de que su amiga tenía buen sentido, pues era de esperarse que Collins hubiese quedado menos tiempo en su lugar si hubiera tenido la opción de estar en un espacio agradable como era el comedor. Aquella estrategia revelaba la inteligencia de Charlotte. Desde aquel salón no se distinguía nada del camino, y era por eso que solo podían enterarse de los coches que pasaban por mediación de Collins, y en especial sabían de las veces que la señorita de Burgh pasaba en su coche, pues él jamás dejaba de comunicarles tal acontecimiento, aunque ocurría casi todos los días. A veces ella hacía parar el coche frente a la abadía y charlaba unos minutos con Charlotte, pero era muy difícil convencerla de que bajara del carruaje. Collins iba casi a diario a Rosings, pero lo hacía a pie, y su esposa se creía obligada a hacer lo propio, pero Lizzie le hizo comprender que habría otras personas que podrían hacer los servicios que ella proporcionaba, y que no era necesario sacrificar tanto tiempo en ello. De vez en cuando, su señoría lo visitaba, y a ella no se le escapaba nada de cuanto sucedía en el salón. En efecto, ella lo observaba todo, sus ocupaciones, sus labores, y siempre les aconsejaba hacer las cosas de otro modo. Siempre encontraba defectos en la disposición de los muebles o descubría rastros de negligencia en la sirvienta, y si acaso aceptaba algún refrigerio, parecía hacerlo únicamente para marcar la diferencia con los que ella daba, que eran mucho más refinados y estaban mejor servidos. Lizzie no tardó en darse cuenta de que aun cuando la paz del condado no era responsabilidad de su señoría, ella era la más activa magistrada de su propia parroquia, cuyos asuntos, por mínimos que fueran, le eran comunicados por medio de Collins. Y siempre que alguno de los aldeanos parecía pendenciero, se mostraba pobre o insatisfecho por algo. Ella se presentaba en el sitio oportuno para zanjar las diferencias y acallar las quejas, con lo que procuraba armonía y abundancia en la región. La invitación a comer en Rosings se repetía un par de veces por semana, y desde la partida de Sir William solo había una mesa de juego durante la velada, por lo que el entretenimiento era siempre el mismo. Otra clase de invitaciones eran escasas, pues el modo de vivir de la distinguida señora era, en general, distinto del de los Collins. Eso no era de la incumbencia de Lizzie, ni le interesaba, pues solamente se preocupaba por pasar el tiempo lo mejor posible, ocupada, principalmente, en sus conversaciones con Charlotte, y cómo la estación propiciaba un hermoso tiempo. Con frecuencia, ellas disfrutaban de largos paseos y momentos de esparcimiento en exteriores. El paseo favorito de Lizzie, que efectuaba mientras los demás visitaban a Lady Catherine, era por el camino de la Alameda, que bordeaba el parque, donde se abría un sendero particularmente accidentado que al parecer nadie apreciaba, solo ella, y que, por supuesto, se encontraba fuera de la curiosa supervisión de su señoría. Así fue como transcurrió la primera quincena de su estancia, en condiciones de gran tranquilidad. Se acercaba la Pascua,
y la semana anterior a la misma llegarían otras personas que comentarían la familia de Rosings, lo que en un grupo tan reducido no dejaba de tener bastante importancia. Poco después de su llegada, Lizzie había escuchado que en pocas semanas se esperaba la visita de Darcy, y aunque ella hubiera preferido encontrarse con cualquier otro de sus conocidos, por lo menos la presencia de él daría alguna variedad a las aburridas veladas en Rosings, y ella tendría oportunidad de divertirse observando hasta qué punto serían ineficaces las intrigas de la señorita Bingley y la actitud de Darcy para con su prima. No se podía dudar de que Lady Catherine tenía a Darcy destinado para su hija, pues hablaba de la llegada de él como si fuera todo un acontecimiento, e incluso se mostraba molesta cuando la señorita Lucas y Lizzie hablaban de él con familiaridad. Su llegada era bien sabida en la abadía, pues Colin llevaba paseándose toda la mañana con la vista fija en el caserío que se alzaba a la entrada del camino de Hunsford, y después de hacer una profunda reverencia ante el coche que hacía su arribo al parque, corrió hacia la casa para comunicar la gran noticia. A la mañana siguiente fue a Rosings a ofrecer sus respetos al recién llegado. Allá se encontró con dos sobrinos de Lady Catherine, pues Darcy había llevado consigo al coronel Fitzwilliam, hijo menor de su tío, un lord, y para sorpresa de todos en la casa, cuando Collins regresó, ambos caballeros lo acompañaron. Desde la habitación de su marido, Charlotte los había divisado cuando cruzaban el camino, y de inmediato dio la noticia a las muchachas, señalándoles el alto honor que las esperaba, y añadiendo: «Debo darte las gracias, Lizzie, pues si no fuera por ti, el señor Darcy no hubiera venido tan pronto a visitarme». Lizzie no tuvo tiempo de protestar por semejante cumplido, pues en esos mismos momentos sonó la campanilla, y poco después hicieron su entrada los tres caballeros. El coronel Fitzwilliam iba por delante. Era un hombre joven, de unos 30 años, y aunque no era propiamente guapo, su atuendo y sus modales revelaban su condición de caballero. El aspecto de Darcy no había cambiado en lo más mínimo. Él hizo sus cumplidos a los Collins con su habitual reserva y parquedad, y saludó a Lizzie con toda compostura, sin dejar ver algún tipo de sentimiento, ya fuera positivo o negativo. Ella se limitó a devolverle el saludo y no pronunció palabra. El coronel Fitzwilliam comenzó la conversación, con la facilidad y desenvoltura de un hombre bien educado, charlando animadamente, pero su primo, tras hacer algunas observaciones a Colin sobre el jardín y la casa, solamente tomó asiento y durante mucho rato no se dignó a dirigir la palabra a nadie. Finalmente, llegó el momento en que su cortesía lo obligó a preguntar a Lizzie por su familia. Ella respondió brevemente y en términos convencionales, y, tras un momento de silencio, añadió: «Por cierto, mi hermana mayor ha estado en Londres los 3 últimos meses. ¿Por casualidad la ha visto usted?». Ella sabía perfectamente que él no la había visto, pero estaba tendiendo sus hilos para capturar alguna información acerca de lo ocurrido entre los Bingley y Jane, pero no averiguó nada, aunque le pareció que Darcy se mostraba un poco confuso al responder que no había tenido la suerte de encontrarse con la señorita Bennet. No se habló más del asunto, y los caballeros se marcharon al poco rato.